Bueno, entonces mi tema se llama Anaconda, experiencias y retos desde enfermería. Eh, en- Como parte de la introducción, la sedación es una parte fundamental en la atención de los pacientes dentro de las unidades de cuidado intensivos. Aproximadamente el 85% de los pacientes en una unidad de cuidado intensivo requerirá algún tipo de sedación y analgesia para ayudar a tolerar la ventilación mecánica o los procedimientos invasivos que se requieran para su atención. En el caso de agentes anestésicos volátiles, eh, esto se está aplicando de manera rutinaria dentro del quirófano para proporcionar anestesia general. Su uso como sedante en la UCI comienza a ser cada vez más promovido, dado que estos agentes son fáciles de titular, no producen metabolitos activos y se lo elimina predominantemente por exhalación pulmonar sin cambios. Siguiente. Los agentes volátiles se han utilizado durante más de 150 años para proporcionar anestesia general. La extensión de su papel como sedantes con otras propiedades terapéuticas potenciales para pacientes en cuidados intensivos ha ganado un interés creciente en los últimos años. Para muchos centros a lo largo del mundo, la sedación inhalada se ha convertido en un eje central en la medicina crítica moderna para los pacientes que necesitan ser sedados. Imagínate que me parece que esta no es la presentación, porque no aparece. El óxido nítrico fue el primer anestésico, en cuanto a la historia, el óxido nítrico fue el primer anestésico inhalado en ser descubierto, sintetizado en el siglo XVIII para ser empleado nuevamente después en el siglo XIX en procedimientos odontológicos, debido a sus propiedades analgésicas. Posteriormente se empleó como anestésico durante una resección de un tumor de cuello. Hasta mediados del siglo XIX se desarrolló el cloroformo con el mismo objetivo anestésico. Sin embargo, por su gran toxicidad, su uso ha sido algo obsoleto. Los anestésicos inhalados que se emplean actualmente se usan tanto para la inducción como para el mantenimiento de la anestesia general, siendo los más usados el desflurano, el ceborano y el isoflurano. En este caso, el más utilizado por nosotros fue el isoflurano. Los tres anestésicos son hidrocarburos halogenados cuya toxicidad depende directamente de los derivados del éter que se emplean. El isoflurano, por ejemplo, es halogenado con fluorina y clorina, mientras que el desflurano y el ceflorano únicamente con fluorina, siendo menos tóxicos estos últimos en comparación con el isoflurano. Bueno, entonces vamos a entrar un poco en materia con el tema del sistema Anaconda, composición y funcionamiento del dispositivo, como lo pueden ver en la gráfica. Básicamente lo que tenemos es la pantalla grande, es un analizador de gases, donde dice número 3 es un analizador de gases, en donde ven el número 5 es el sistema como tal Anaconda. Tenemos un sistema de un respirador, tenemos un eliminador de gases, el número 1 es el eliminador de gases, el número 2 es el ventilador, el número 6 es la bomba con la jeringa por donde proporcionamos el medicamento. El número 3 es el analizador de gases y el número 5 es el sistema Anaconda como tal. Siguiente. Bueno, este sistema ha sido muy estudiado, antiguo, más de 10 años. Estas iniciales Anaconda significan Anesthetic Conserving Device. Es un dispositivo que permite la administración de anestésicos inhalados, isoflurano o ceflorano, a pacientes en ventilación mecánica. Anaconda se coloca en el circuito de respiración entre el tubo endotraqueal y la pieza en Y. Dentro contiene un pequeño vaporizador que permite la administración del isoflurano o el ceflorano.
Este filtro de carbono es el que nos permite que el anestésico sea exhalado, se absorbe durante la expiración y se libera al paciente durante la inspiración, lo que esto nos va a permitir la reducción del consumo del fármaco. En la parte blanca que ustedes ven es el aire que se inhala y la parte morada es el anestésico volátil que entra. Ay, esa no es la presentación. Dentro de las indicaciones, entonces, la pseudoanalgesia en las unidades de cuidado intensivo tiene dos propiedades, el confort y la seguridad del caso. El confort implica que el paciente no experimente dolor, ansiedad u otras sensaciones desagradables. La seguridad se relaciona con evitar las acciones que ponen en peligro el tratamiento en curso, que incrementan el riesgo de autolesión. Durante la última década se ha reportado la importancia de alcanzar estos objetivos en el paciente crítico, dado su impacto en el desenlace de estos mismos pacientes. Días de estancia en UCI disminuyendo, días libres de ventilación mecánica, invasiva y mortalidad. El reto para el equipo de salud en encontrar equilibrio entre el estado óptimo de pseudoanalgesia con la menor cantidad de efectos farmacológicos no deseados, la optimización de la pseudoanalgesia con agentes inhalados en casos específicos, en pacientes que estén mecánicamente ventilados y que precisen sedación, pacientes sedados que han desarrollado tolerancia a los sedantes intravenosos, estatus asmáticos y estatus epilépticos. Siguiente. Bueno, entonces entre los estudios que más pudimos encontrar, se destacan en pacientes poscirugía cardíaca, donde la sedación inhalada facilita tiempos de extubación más rápidos en comparación con la anestesia intravenosa, que son pacientes sometidos a cirugía de bypass coronario, pacientes en posparo e hipotermia. En un estudio observacional con 432 pacientes se encontró que cuando la sedación con isoflurano en pacientes fue factible, el tiempo en el ventilador y la estancia en UCI fueron muchísimo más cortos y no hubo un efecto significativo sobre el estado neurológico a corto plazo. Siguiente. Pacientes quemados. No se recomienda el uso de agentes inhalados para la sedación profunda prolongada en pacientes quemados, dado que se ha encontrado mayor volumen de distribución y menor aclaramiento en estos casos. Además, la sedación profunda a corto plazo puede usarse para mejorar la comodidad y seguridad del paciente en procedimientos dolorosos o invasivos. Y en estatus epilépticos refractarios y muy refractarios, sí hay de verdad mucha evidencia con ellos. Se asoció la atenuación o suspensión de la actividad convulsiva, donde el electroencefalograma puede ser usado como coayudante en la sedación de casos con estatus epilépticos refractarios. Ventajas, encontramos muchísimas ventajas. Recuperación más rápida a nivel de conciencia con respecto a la sedación intravenosa, en el caso de las benzodiazepinas y el propofol, mejor calidad de recuperación de memoria y de funciones cognitivas, mayor estabilidad hemodinámica y menor consumo de opioides posteriormente. Los anestésicos inhalados proveen una solución a los múltiples eventos adversos que pueden presentarse bajo el escenario de polifarmacia, al brindar una sedación segura con una mejor tolerancia. Siguiente. Dentro de las desventajas tenemos que se conoce que el efecto de estos fármacos es más controlado, estos siguen siendo ventajas, brindando tiempos de despertar en el paciente que son más predecibles en comparación con aquellos obtenidos con la sedación intravenosa. La reducción en el tiempo de despertar se asocia con una recuperación más rápida del estado de alertamiento,
brindando una ventaja para la evaluación neurológica de los pacientes, así como reducción en el tiempo de la ventilación mecánica y complicaciones asociadas al mismo. Dentro de las ventajas tenemos entonces nefrotoxicidad mediada por el fluoruro, el cual resulta de la biotransformación del fármaco. Sin embargo, si bien se ha demostrado que existe un aumento en los niveles séricos del fluoruro, pero no se ha logrado establecer su relación directa con la disfunción renal. Cuadros de hepatitis también se han observado en pacientes que se exponen a metabolitos del alotano al reaccionar con proteínas hepáticas. Se han reportado pocos casos de hepatitis autoinmune asociados a la exposición del disflorano e isoflorano, pero no se ha demostrado tampoco su relación de causalidad. Dentro de las contraindicaciones, entonces tenemos que su uso se encuentra contraindicado en pacientes que requieran bajos flujos, o sea, definitivamente no va a ser viable en pacientes que no van a requerir ventilación prolongada o ventilación protectoras, o aquellos con distrés respiratorio, ya que estos pacientes cuentan con volúmenes pulmonares insuficientes para realizar un adecuado barrido de CO2. En casos de infecciones o de patologías hiperproductoras de moco, esta secreción puede ocluir el dispositivo, aumentando significativamente la resistencia a la vía aérea. Y así disminuye la eficiencia de la reflexión y reinhalación del medicamento. No se ha establecido la seguridad del uso de cefalorano en pacientes con hipertensión intracraneal. Sin embargo, se han descrito aumentos en la PIC en grupos etarios como adultos mayores, por lo que se debe tener cuidado especial en estos tipos de pacientes, teniendo continuamente monitoría de la presión intracerebral. El cefalorano además puede producir elevaciones en los niveles plasmáticos de flúor inorgánico cuando se usa de manera prolongada, lo que debe garantizarse medición periódica de la función renal en pacientes que empleen el dispositivo por más de 48 horas. Este dispositivo es de un solo uso, se recomienda su cambio después de 24 horas para evitar el acúmulo de secreciones. Este dispositivo también cumple la función de intercambiador de calor y humedad con alta eficiencia, al igual que como filtro antibacteriano y antiviral. Siguiente. Cambios en la presión arterial. Los anestésicos inhalados son vasodilatadores. Entonces, pues ahí debemos tener pues continuamente la vigilancia de todo el monitoreo hemodinámico del paciente. Hipertermia maligna es una complicación rara, pero grave, que se puede producir en el contexto de la administración de estos anestésicos inhalados. Y lo que habla de la presión intracerebral, que tienen efecto en el cerebro, y se debe administrar de manera que asegure la monitorización continua de la presión intracerebral. Siguiente. La sedación es un ejercicio fundamental del equipo de salud para poder brindar atención a pacientes. Bueno, entonces, como conclusiones, pues son muchas a las que pudimos llegar. La sedación es un ejercicio fundamental del ejercicio de todo un trabajo en salud para poder brindar atención al paciente críticamente enfermo. La sedación inhalada con el uso de agentes anestésicos volátiles en UCI como el cefalorano, desflorano o isoflorano es creciente, con resultados prometedores para brindar tiempos de extubación más rápidos y mayor estabilidad cardiovascular. El uso de agentes volátiles dentro de la unidad de cuidados intensivos es una técnica novedosa que requiere una capacitación del personal y aceptación cultural. Siguiente. La medicina basada en la evidencia ha demostrado que el uso de la sedación inhalada es útil como alternativa a la sedación intravenosa en casos de estatus asmáticos, estatus epilépticos o síndrome de distrés respiratorio,
sobre todo ya en aquellos pacientes con recorritorio de circulación extracorpórea. Se recomienda en pacientes post-cirugía cardíaca, donde brinda la oportunidad de tiempos de extubación más rápidos, menor deterioro cognitivo y menor elevación de troponinas. Les quiero proyectar un video para que ustedes se contextualicen con el montaje del sistema. Muchísimas gracias por su atención.